Hola, soy Rosa López. A continuación vamos a ver una presentación cuyo tema es el expresionismo abstracto americano. En primer lugar, haremos una breve introducción. Después hablaremos en profundidad del movimiento, de sus características principales, las tendencias que surgieron y los máximos exponentes, entre otros aspectos. Y por último, haremos una conclusión. Este movimiento surgió en la década de los años 40 en Nueva York, Estados Unidos. Este país, al ser tan joven, siempre ha ido rezagado en materia del arte con respecto al arte europeo. Pero a principios del siglo XX la pintura fue evolucionando a la vez que llegaban las vanguardias europeas, el cubismo, el expresionismo y la abstracción. Tras la Segunda Guerra Mundial, algunos artistas tomaron un rumbo diferente y comenzaron a innovar haciendo un intento por forjar un estilo propio americano, rebelándose contra el arte tradicional. Estados Unidos comenzó con el liderazgo artístico con dos movimientos clave. En los años 40 el expresionismo abstracto americano y posteriormente a mediados de los 50 nace el pop art. En esta línea de tiempo se puede observar el contexto histórico que marcó el origen y el desarrollo de este estilo. La Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Guerra Civil Española, posteriormente la Segunda Guerra Mundial, que fue clave para este movimiento, la bomba atómica en los últimos momentos de la guerra, y en 1946 el crítico de arte Robert Coates creó el nombre de dicho movimiento, y por último la Guerra Fría, que estuvo presente durante el resto del tiempo. En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, mientras los países europeos estaban destruidos, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos creció de manera sustancial. En este contexto, unido al clima totalitario que había en Europa después de la guerra, propició que muchos artistas europeos se sintieran atraídos por Estados Unidos. Es entonces cuando Nueva York se convierte en el centro cultural mundial y del arte de la vanguardia, arrebatando el liderazgo a París. Con influencias europeas pero también americanas, los artistas buscaban satisfacer unas necesidades de expresión personal, naciendo un movimiento que en el ámbito del diseño industrial se llamaría Good Design, en diseño gráfico, expresionismo gráfico, y en el arte se llamaría expresionismo abstracto. Las características principales son la preferencia por los grandes formatos, casi siempre van a trabajar la técnica de óleo sobre el lienzo, generalmente se va a tratar arte abstracto no figurativo, con aspectos geométricos, superficie all over, es decir, cubrir por igual toda la superficie de la obra, y utilizar sobre todo colores primarios o blanco y negro. Los máximos exponentes del movimiento fueron Willem de Kooning, Jackson Pollock, Mark Rothko, Barnett Newman, Clifford Steele, Robert Motherwell, Ashley Gorky, Adolphe Gautier, Philip Gaston, Hans Hofmann, Frank Klein y Jekt Forkov. Pero no nos queremos olvidar de otros nombres muy importantes como Joan Mitchell, Lee Krasner, William Paciotes y por último Teodoros Stamos. En esta tabla se muestra el nacimiento y muerte de estos artistas. Como se puede observar, muchos de ellos eran estadounidenses, pero otros eran europeos y de Canadá. Aquí podemos ver una gráfica donde se muestra la cantidad de artistas por continente. Se puede observar que hay más representantes americanos. En la tabla de la izquierda podemos ver además este dato, pero concretamente de cada artista. Y al lado derecho el número de artistas por país. Aquí se puede ver de forma más visual la distribución del origen de los mismos. Ahora vamos a cambiar de tercio y a hablar de las dos tendencias en las que se dividió el expresionismo abstracto americano. Por un lado, la action painting o pintura de acción, que optaron por dotar a sus obras de un carácter gestual. Algunos de los artistas más conocidos de esta corriente fueron Jackson Pollock, Willem de Kooning y Frank Klein. En la obra finalizada se aprecia la velocidad, la furia y la intencionalidad del autor. La otra tendencia fue el color field o mancha de color, caracterizado principalmente por la utilización de amplios campos de color sólido, extendidos o teñidos en el lienzo, creando áreas de superficie uniforme y un plano liso de imagen. Los artistas más característicos de esta tendencia fueron Mark Rothko, Clifford Steele y Barnett Newman. El movimiento otorga menor énfasis a la pincelada y a la acción, a favor de la consistencia de la forma en su conjunto y del proceso en sí. Aquí podemos ver las tendencias que tuvieron cada artista. Algunos experimentaron las dos, como por ejemplo Philip Gaston.
Aquí tenemos la gráfica de esos datos y aquí se muestra de forma más visual. No podemos olvidarnos de mencionar la importancia que tiene esta corriente en la actualidad y lo valoradas que están las obras de estos artistas. Aquí podemos ver una tabla con un ranking de las pinturas más valiosas en manos privadas. Esta es una gráfica donde se muestra de forma más visual la cantidad de dinero que se mueve con este tipo de arte. Una de las obras más valoradas fue Interchange, realizada en 1955 por Willem de Kooning. Esta obra se vendió en 2016 por 300 millones de dólares. Otra de las pinturas más valiosas fue Número 17A, realizado en 1948 por Jackson Pollock, que se vendió en 2015 por 200 millones de dólares. Para concluir, podemos decir que estos artistas han inspirado e inspiran a cineastas, pintores, escultores, diseñadores y a otros muchos. Y que el expresionismo abstracto americano llegó para quedarse. Muchas gracias por su atención.